Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Biokinesis Lifestyle. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Conócelo después del intro. Bienvenidos a Biokinesis Lifestyle, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y la interrelación entre todas ellas. Esto es Biokinesis Lifestyle y te invitamos a vivir tu mejor versión. Hoy tenemos el honor de tener a un invitado súper especial, al doctor Erwin Kapp. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido, muy agradable el lugar. Cuéntenos, Doc, platíquele a la gente cuál es su especialidad. Bien, yo soy médico especialista en ortopedia y traumatología del sistema muscular esquelético y como área de desarrollo de subespecialidad me gusta mucho desarrollar lo que es la cirugía articular, específicamente en lo que son reemplazos. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar las articulaciones dañadas por reemplazos metálicos, poner prótesis. Y también en el área de la rodilla me gusta mucho y he desarrollado mucho lo que es la cirugía articular artroscópica, de lesiones que me imagino que tú ves con mucha frecuencia, ¿no? O sea, cotidianas que te llegan, independientemente que estén operados o no. Entonces nos dedicamos a esa parte muy interesante de lo que es la ortopedia. La ortopedia es muy extensa y muchos colegas se dedican específicamente a desarrollar un área de la misma, ¿no? Pie, tobillo, columna, en el caso de nosotros cirugía articular, que son grandes articulaciones, cadera, rodilla, y cirugía artroscópica, igual cirugía de hombro, que es algo de lo que más frecuente tenemos en nuestra consulta. Perfecto, Doc. ¿Siempre le apasionó la ortopedia? Fíjate que eso fue algo muy interesante. Yo siempre narro una anécdota. Cuando yo, durante tu preparación como médico, hay varias etapas. En la escolarizada, donde estás en la facultad, y cuando empiezas a tener contacto ya con la gente, porque la medicina es un arte, es una ciencia muy humana. Tienes que tener contacto con la gente. Como le digo yo a mis residentes o a mis fellows, es como el papalote Museo del Niño. Ven, toca, diviértete y aprende. Entonces, esa es la parte esencial de la medicina. Y durante una de esas etapas, que era mi internado, que es un año antes del servicio social, yo lo hice en el Hospital General Oram, que es un hospital abierto de mucha población. Y una noche estaba yo pasando por uno de los pasillos dentro del trajín que haces en el hospital, y un maestro mío, el doctor Pablo Martín, estaba a punto de hacer una manipulación en un paciente que se fracturó. Y, muchacho, ven por acá. Y, ¿qué pasó, doctor? Ayúdame, voy a manipular un hueso. ¿Qué es eso? Tú ven acá y ayúdame. Y suena risible, pero cuando escuché el crack del huesito, dije, esto sí me gusta. Dije, esto sí es para mí. Entonces empiezas ya con esa inquietud, vas estudiando, presentes el examen nacional, el ENARM, que se llama ahora, para poder aspirar a un lugar. Me tocó la fortuna de que pues fue consecutivo desde que terminé la carrera. Solo trabajé unos 6 meses para pues tener algo de cuestión económica. Y en lo que esperé, pasé el examen y empecé. Me siento muy orgulloso. Yo soy egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Soy egresado en lo que en ese tiempo era el Centro Médico Nacional Ignacio García Telles, que conocen ahorita actualmente como la T1. Ahí hice mi especialidad. Roté unos meses en la Ciudad de México, también dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde hice muchos amigos, tuve más maestros, y eso me dio la oportunidad de conocer más en la parte ortopédica. Hay que tomar en cuenta que la especialidad es ortopedia y traumatología. Nos llaman traumatólogos por el hecho de reparar fracturas, de operar fracturas, que es lo que con mayor frecuencia se da en nuestro medio. Tú bien sabes que pues, cualquier persona se cae, se accidenta, entonces eso es trauma, reparar fracturas, lesiones, esguinces, luxaciones. Y ya la parte ortopédica es la que se dedica a corregir, en este caso, desde la infancia, problemas del desarrollo, problemas genéticos,
hasta cuestiones ya degenerativas, que es lo que nos dedicamos, de reemplazar articulaciones, poner prótesis de cadera, de rodilla. Y ya poco a poco me fui desligando de lo que es la parte traumatológica, ya con el paso después de muchos años. Yo tengo 52 años actualmente, pero de egreso egresé de la especialidad en el 2001. Entonces, pues obviamente a lo que te dedicas de inicio es a trauma, pero siempre tienes esa inquietud y ese gusto por decir, yo quiero desarrollar cirugía articular, hacerlo, y lo vas haciendo, lo vas desarrollando. Y eso es una parte muy importante, que pues bueno, un ratito ya te platicaré del programa, del proyecto que nosotros tenemos, cómo se entrenan los jóvenes ortopedistas, los no tan jóvenes también, en esta área de la ortopedia. Eso es muy interesante. La verdad, ni yo no sabía cómo llamarlos. Yo a veces con pacientes que nos llegan aquí a rehabilitación, siempre les digo, ¿y ya fuiste con el trauma? Y luego pasa que nos contestan, pues fui con el ortopedista. Sí. Y la realidad es que yo decía, pues es lo mismo. Es que la carrera es trauma y ortopedia y es lo mismo. Entonces, ¿cómo es correcto? Normalmente, la mayor parte, depende del medio. A nivel hospitalario, cuando, por ejemplo, algunas otras especialidades te piden una interconsulta. ¿Qué es una interconsulta? La asistencia por otra especialidad para ver una patología que puede estar relacionada con lo que te están pidiendo. Entonces, siempre era pues casi coloquial, ¿no? Es decir, llaman al trauma. Uh-huh. En realidad, traumatología como tal es una especialidad, bueno, acá en México se refiere a la lesión del sistema muscular esquelético, llámese músculo, ligamentos y huesos. Pero traumatología es una especialidad muy completa y muy compleja, porque el traumatólogo se entrena igual para que puedas abrir un tórax, que de repente des una asistencia en ese momento, hacer tal vez una craneotomía. Eso es trauma sobre todo en lesiones de alta energía, que se dan mucho, ¿no? Ahora, la ortopedia es la parte que se dedica a la corrección, bueno, en el sentido etimológico de deformidades óseas. Por eso, desde el inicio, desde la infancia, hay un ortopedista pediatra que etimológicamente, pues el término ortopedia quiere decir en niños, o sea, pero ya se generaliza. Entonces, a veces la persona que pues estudia, sabe todo esto, te dice es que es incorrecto decir ortopedista pediatra. Pero bueno, esa es una parte, eso es una subespecialidad, atender a niños que vienen con problemas congénitos. Y déjame decirte que la anatomía en el niño es la misma que en cualquier ser humano, pero las dimensiones, o sea, no es lo mismo. En lo personal, no me gustó a mí la ortopedia pediátrica. Es muy interesante ver esas caderitas displásicas, cómo las corrigen con métodos quirúrgicos, pero digo, no es para mí porque son dimensiones pequeñitas, ¿no? Entonces, esa subdivisión es lo que te hace en este momento, por ejemplo, la mayor parte de los pacientes que atiendes, no sé si sean por fracturas, pero me imagino que son más por procedimientos quirúrgicos o ortopédicos. Entonces, el término en que estamos acostumbrados es, ve a ver al ortopedista, que es lo que... Y a nivel hospitalario, bueno, está el traumatólogo, que es el que va a repararte la fractura. Órale, digo, ya me sacó de una duda porque hasta yo digo, yo creo que hay muchos hasta médicos generales o algo así que no lo saben bien. Yo la verdad, yo siempre decía, pues es lo mismo con la gente. Es el mismo el traumatólogo y el ortopedista, pero ya vimos que sí tienen sus diferencias. Tu formación viene como, de hecho, en tu cédula profesional, viene como cuando egresas, ya haces todos tus trámites, eres... especialista en ortopedia y traumatología del sistema muscular esquelético. Así viene en la cédula profesional que te da la Dirección General de Profesiones de la SEP. Pero, claro, coloquialmente nos dicen, es el ortopedista. Y cuando estás a nivel hospitalario, cuando estás en un área de mucha intensidad, háblale al trauma, pídele una interconsulta al trauma y vamos nosotros. O sea, no puedes desligar, bueno, por lo menos en nuestro medio es difícil decir, ya no voy a atender fracturas, porque te pongo un ejemplo, yo trabajo también tanto a nivel institucional, soy médico en el IMSS y ahí me dedico a hacer cirugía de rodilla, cirugía artroscópica de rodilla. Uh-huh. A nivel privado me dedico a hacer cirugía articular de reemplazos, también artroscopía, pero a fin de cuentas en un medio privado estás en un staff, entonces cuando tienes un rol de guardias asignado, pues llega
lo más que llegue es trauma. Es difícil que llegue, bueno, sí va a llegar alguna persona con una dolencia degenerativa en la rodilla, en la cadera, no es común como urgencia. En cambio, un golpe, una fractura, una luxación, eso sí, no te puedes desligar y nosotros seguimos trabajando en ello, ¿no? Tanto en las fracturas de cadera, fracturas de fémur, fracturas de tobillo, fracturas de tibia, que es lo más frecuente. Aquí hay motos, o sea, eso es difícil de que digas, no lo voy a hacer, lo tienes que hacer, porque es parte también de tu formación y lo aprendiste a hacer. O sea, no hay que desligarse. Siempre, como yo le digo a los muchachos, tienen que aprender esa parte, tanto humana del fracturado como la parte humana del que vas a reemplazar. O sea, ser empáticos con esa dolencia, con ese dolor que presentan. Sobre todo un paciente que llega pues fracturado, imagínate. No, y bueno, como lo dice, la parte del trauma luego es la que más miedo genera, aunque sea un poquito menos que una degeneración. Sí, sí, así es, Ah, así es. Este, a usted, digo, son dos como diferentes, o no sé si puedan ir relacionadas. En consulta, ¿qué es lo que más lesiones le llegan en la área de consulta? Cuando yo atiendo gente, Ujú. bien, te voy a hablar de las dos partes. A nivel institucional, el Seguro Social, nos refieren mucho las patologías en la rodilla, que son muy frecuentes, en las que tú estás también directamente relacionado. Lesiones meniscales, lesiones ligamentarias, lesiones de ligamentos cruzados. Es lo que nos llega en un 80%, que nos refieren directamente del Hospital Regional, que es ahorita la T1, para la resolución quirúrgica mediante cirugía artroscópica. Afortunadamente, pues a pesar de muchas situaciones que se dan, tenemos un buen equipo para hacer y desarrollar las cirugías. Tenemos ciertos implantes que también nos ayudan a suturar meniscos, a suturar ligamentos. Y también pues nosotros apoyamos con cosas que aportamos para poder ayudar a los derechohabientes del IMSS. A nivel privado he tratado de filtrar ya más lo que es mi consulta. Ahí estoy viendo mucha patología degenerativa y sobre todo de la rodilla. Aquí en nuestro medio, aquí en Yucatán, la gente es más, o tiene más predisposición a este tipo de problemas articulares, que tienen muchos orígenes. Pueden ser traumáticos, ya la cuestión degenerativa, el sobrepeso, que pues también eso es algo interesante, que pues no sé si tengamos esa oportunidad de platicarlo. ¿En qué sentido? Sí es importante una sobrecarga mecánica a una articulación, tú bien lo sabes, pero curiosamente he visto también en mi práctica profesional que muchos pacientes son delgados, con deformidades angulares, sobre todo en las rodillas, o sea, las ves chuecas, Ujú. y dices, ¿de dónde, no? O sea, gente que incluso hace ejercicio, hace impacto, corren y ya vienen con las rodillas muy lastimadas. Y eso es lo que más yo he estado viendo a nivel privado en este sentido, y mucha patología también de la cadera, que es a lo que igual me dedico. Es un área que me apasionó mucho. Afortunadamente, por el trabajo que hemos hecho, hemos podido desarrollar muchas cosas, hemos podido relacionarnos con gente muy valiosa, gente que estudia, que investiga, y eso nos ha dado la oportunidad igual de proyectarnos aquí dentro del país y fuera. Yo tuve el honor en el 2018 al 2020 de presidir una sociedad nacional, como es la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, en donde muchos colegas estamos afiliados que se dedican a esta apasionante parte de lo que es la ortopedia, estos procedimientos que tienen también complejidades bastante intensas, y eso hace que confluyan todo ese conocimiento, todos estos colegas. Es una sociedad que se fundó en el 2000, ya lleva ahorita 24 años, y me tocó también el honor de presidirla en mi último año de gestión, el 20 aniversario. Y esto pues te enseña mucho, aprendes mucho, sobre todo a la hora del conocimiento, cómo transmitirlo, cómo hablar en público, las conferencias. O sea, esa es una parte muy interesante de la medicina, ¿no? En donde tú puedes vertir todo eso teórico que puedes transmitirle
a los demás colegas. Y el nivel de la sociedad actualmente es muy, muy bueno. O sea, en los eventos se han traído a profesores internacionales muy reconocidos. La sociedad tiene muchos nexos también con otras sociedades. Ahorita estoy regresando de Colombia, del Encuentro Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla, que esa es, desde mi punto de vista, es lo mejor que hay en Latinoamérica, es en lengua castellana, en español, y eso es muy, muy, muy interesante. Y haces muchas amistades desde el tipo académico, que te ayudan y te apoyan en determinadas situaciones, cuando organizas eventos, cuando tienes incluso hasta en podcast, puedes hacer webinars y estos maestros, estos amigos, colegas te apoyan. Y por el otro lado de la rodilla, pertenezco también a la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopía, a la MECRA, que también tuve el honor de estar en una mesa directiva cuando fue presidente el doctor Antonio Ortega, que es amigo mío, es yucateco también, y eso también me dio la oportunidad de estar muy pegado a esta parte. En México ocurre algo muy curioso, lo que es la cirugía, en lo que son los reemplazos. El reemplazo de cadera, pues lo maneja básicamente la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, y en el reemplazo de rodilla lo maneja la MECRA. Entonces, hay una división, una delgada línea roja como la película, pero que a veces tienes que tratar con pinzas. Y esa también, la MECRA es un área de desarrollo muy importante en la cual también hemos participado. Estas instituciones son las que van marcando la pauta para lo que viene nuevo en estas áreas. Mi pregunta va relacionada a que, ¿cómo usted como médico ya con gran experiencia, cómo le hace para mantenerse capacitado para transmitírselo a pues, todos los nuevos médicos? Aquí lo importante, la medicina es un arte, pero es una ciencia en constante desarrollo. Y tú como médico estás obligado a tener esa actualización y preparación, aunque no sea tu área de desarrollo, digamos, fina, ¿no? O sea, que no porque no hagas reemplazos, pero sí debes de saber, porque tienes la capacidad que en tu plan de estudios, cuando fuiste residente, cuando estudiaste la especialidad, pues vienen los objetivos muy precisos. Y entre esos objetivos es que aprendas, sepas, diagnostiques de las enfermedades articulares y cuál es el tratamiento. Por eso es una especialidad, digo, cada especialista te va a decir, para mí es muy bonita en ese sentido de saber desde la fisiopatología, desde el origen de la enfermedad hasta la resolución, pero es importante que el médico se mantenga actualizado en esto. Este tipo de asociaciones, que ese es el término que nosotros empleamos, sirven para que obviamente los colegas vayan desarrollando esos conocimientos, o sea, vayan integrando esos conocimientos para hacer diagnósticos. Obviamente no todo lo que se dice no son dogmas de fe, pero eso te ayuda a tener y ampliar tu horizonte, tu visión de cómo diagnosticar a este tipo de pacientes, cómo darles un adecuado tratamiento, y en determinado momento, si tú no tienes no tienes el feeling, nunca has hecho una prótesis, pues puedes pedir ayuda a otro colega que lo haga o se lo mandas a alguien que realmente se dedica a hacer esto, ¿no? Porque sí es una realidad que hay que tener un volumen para que tú vayas desarrollando cada día más estas habilidades. Y es bueno tener el soporte de pertenecer a este tipo de... No es obligatorio, no es mandatorio, porque son áreas de subespecialidad. O sea, estas asociaciones se dedican a específicamente procedimientos ortopédicos, la mayor parte de ellas, tanto la MECRA como la SMCC, que es la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, y la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Trauma, la FEMECOT, es la que agrupa entonces a todo el gremio, y eso es donde también, donde hacen los congresos anuales, que es ya en general ortopedia y trauma. O sea, ves todas las áreas, pero ya es un enfoque un poquito menos específico que lo que tú puedes ver en las otras asociaciones. En México actualmente hay la federación que agrupa a todos los colegios de ortopedia y trauma del país, por colegios, y está el Colegio Mexicano de Ortopedia, ya también de muchos años, el cual pues agrupa una muy buena cantidad de ortopedistas, la mayor parte de la Ciudad de México y del Estado de México, pero los eventos de ambas
tanto del colegio como de FEMECOT. Son eventos grandes, muy interesantes, en donde acude la mayor parte del gremio a actualizarse. Y en el caso de las de subespecialidad, son menos, pero aún así cada vez hay más gente que le gusta desarrollar ese tipo de procedimientos y asisten. Así como hay cadera, rodilla, está también la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, la Sociedad Mexicana de Cirugía de Hombro y Codo. O sea, ya cada vez es más específico lo que vas haciendo, ¿no? Más anichados. Más anichados. Tiene su parte, tal vez, si le quieres llamar, algún inconveniente, ¿no? Porque cada vez empiezan a aparecer más asociaciones y entre nosotros siempre bromeamos, ¿no? Mañana va a estar la asociación del pie izquierdo, o después la del pie derecho. Del dedo meñique. La del dedo meñique. Entonces, como que ya se va diluyendo mucho. Sin embargo, todavía no se ha dado, no creo que esto vaya a suceder, pero sí en el año tienes una amplia agenda para poder decidir a qué evento vas a ir. Y todos son eventos, tanto los de subespecialidad como los eventos grandes, los congresos que se hacen. Son 2 al año de los grandes del Colegio Mexicano y de la FEMECOT. Ahorita en octubre va a ser el de la Federación, creo que en Cancún va a ser. Y el próximo año tanto el del colegio como el de la Federación se van a hacer en la ciudad de Guadalajara. Entonces tienes allá 2 eventos grandes en donde como ortopedista, traumatólogo, ahí puedes ir, puedes ver trauma. O sea, escoges tú lo que quieras. Y el de cadera se va a hacer el próximo año en la ciudad de Querétaro, en febrero. Y en junio se hace el de AMECRA en Acapulco. Entonces, sí tienes una amplia gama de encuentros y congresos para poder ir a aprender más. Yo he visto últimamente o recientemente en Guadalajara, estaba haciendo el tema de la cirugía robótica. Eso, sí. Estaban metiendo ya la tecnología a los reemplazos, especialmente a los que me tocó a mí ver, especialmente de rodilla. No sé si se implementa. ¿Usted cree que eso es lo que viene para el futuro o hay otras cosas? De hecho, este tema, qué bueno que llevaste la plática a esto. La cirugía robótica ya llegó para quedarse. No es nuevo el emplear tecnología en la medicina. No solo en ortopedia, hay otras especialidades. Creo que has escuchado una vez del Da Vinci, que utilizan los cirujanos para operar. Entiendo que este sistema es el robot prácticamente el que hace todo. La cirugía robótica, en específico en ortopedia, específico en rodilla, que es donde se ha desarrollado más, consiste en softwares, en máquinas, en donde tú metes la información del paciente que vas a operar y la computadora te regresa a ti, entonces, en base a todo lo que ya pusiste, cuál es la mejor manera, por ejemplo, para que se pueda entender. Cuando ponemos una prótesis en la rodilla, tenemos que hacer cortes, tenemos que quitar hueso, el hueso dañado, para poder alinear esa rodilla, para que la rodilla que tiene un eje lo hagas lo más anatómico. ¿Qué te ayuda el brazo? Porque es un brazo, es un robot. El robot no trabaja por sí solo. Lo que hace es darte la precisión, te da la señal, o sea, te regresa esa información que tú metiste para que te diga aquí se va a hacer el corte, pero el que hace el corte eres tú. El que hace la vía de acceso, expone la articulación eres tú, no el robot. ¿Pero en qué facilita esto? Que ya no son cortes, no cortas en exceso, no tienes, mejora el nivel de precisión de un corte que tú vas a hacer. Ya no es tanta la pérdida de hueso. Y como se decía antes en la cirugía de rodilla, ahora ya no es trabajar tanto los tejidos blandos, porque los niveles de corte que te da son con precisión. Cada vez se está desarrollando, nosotros ya tenemos el proyecto, solo estamos en espera para ver pues si nos aprueban. Hay 2 compañías norteamericanas, que son, bueno, los norteamericanos son los que han desarrollado más esto por el momento, porque ahí vienen grandes sorpresas. Ahorita con la globalización, con la entrada de China a lo que son los carros eléctricos y todo, pues no te asustes cuando de repente aparezcan en esa área, que aparecen ya máquinas, robots que son de allá, y a menor costo, obviamente. A veces se sataniza un poquito y hay el estereotipo, es chino, no sirve, ¿no? Pero no, fíjate que hay cosas
que han cambiado mucho. Entonces, regresando a esto, el robot es una máquina que te ayuda a ti como cirujano. Hasta el año pasado ya se habían llegado a las 1,000 cirugías en el país con robot dentro de lo que tú viste. En Guadalajara, uno de los centros, no sé si lo viste allá, es el del doctor Ortega, el de las Chivas. Es la que conozco. Ahí, el robot rosa. El rosa. Rosa es una marca de una empresa que se llama Zimmer Biomet. Es el que, ya ves que las instancias de gobierno, la COFEPRIS y todo, es la que autorizó. Sin embargo, detrás del rosa hay como 4 más. Yo conozco varios, pero no tenemos aquí, es difícil por cuestión económica. Y se piensa que este tipo de cirugías van a encarecer por el robot. Fíjate que el problema no es el robot, porque digo, no vas a rentar un robot. Tal vez, depende de cómo lo maneje la institución. Pero lo que utiliza son consumibles. Ciertos electrodos, ciertos pines que colocas para guiarte. Esos son desechables porque pues, no lo puedes utilizar con otro paciente, no lo debes utilizar. Y eso es lo que eleva cierto costo, pero no es algo estratosférico realmente. Se tiene esa idea de que porque voy a hacer una cirugía con robot, y el otro problema son con las compañías de seguros, que no te aceptan una cirugía asistida con robot. Entonces tienes que hacer ciertos movimientos para poner, claro, sin saltar la parte ética, pero para que puedas tú llevar o realizar un tipo de cirugías de esto, necesitas un entrenamiento. ¿Y eso en qué ayuda? Te baja el tiempo quirúrgico, te lo reduce. Tienes una curva de aprendizaje. En teoría, después de 20 procedimientos ya debes tener más feeling para poder hacer tus cortes, como todo. Al principio, pues ves un armatoste, ves de repente cámaras, cosas y dices, ¿qué voy a hacer, no? Similar pasa con este tipo de tecnologías, pero el robot llegó para quedarse. Los resultados de las cirugías con robot y con la cirugía convencional hasta el momento son iguales. Los seres humanos a veces nos resistimos a un cambio. Pensamos, no, pues si yo lo hago bien, no he tenido problemas, lo voy a seguir haciendo. Sí, es verdad, puedes seguir desarrollando el procedimiento y te va a ir bien, pero el robot es una máquina que te ayuda tal vez a bajar más, como te repito, esos tiempos, a hacer cortes más precisos y que la evolución del paciente sea mejor y más rápido. La cirugía articular de reemplazo, tanto en cadera como rodilla, ha cambiado mucho, lo que te platicaba fuera de cámaras. Ya no es lo que aprendimos nosotros de que se le ponía una prótesis y el paciente se quedaba un mes y medio acostado. Y esa etapa para ustedes en la parte de rehabilitación, kinesiología, medicina del deporte, costaba mucho trabajo de que ustedes puedan recuperar al paciente. Actualmente ya se les para de inmediato. De hecho, hay un proyecto de cirugía ambulatoria que también nosotros, soy muy inquieto en esa parte. A mí me gusta mucho estar desarrollando. Te platicaba de la técnica para el cruzado anterior. Entonces, en la cirugía ambulatoria que muchos colegas ven así espantados, existe. Hay centros en varios países de Latinoamérica, en Estados Unidos, de cirugía ambulatoria con pacientes de prótesis, pero aquí el detalle es que debes de seleccionar muy bien a tu paciente. No es para todos. O sea, la mayor parte de los pacientes que tú reemplazas son pacientes con problemas también del corazón, diabetes, de los riñones. Esos pacientes quedan excluidos. En lo personal, yo dejo un día hospitalizado a un paciente y al día siguiente lo doy de alta. Pero lo que no cambia es la parte en donde ustedes entran y donde ustedes nos apoyan, que es la rehabilitación, porque ya la hacemos y le indicamos de manera inmediata. Sí, a mí se me hizo muy interesante eso que dice que platicamos fuera de cámara, el cómo hacer reemplazos de cadera o de rodillas de manera ambulatoria cuando hay mucho tabú en la sociedad. Digo, algo de lo que quiero que la gente entienda y sepa, que hay una opción para mejorar su calidad de vida y no necesariamente es muy riesgosa como la mayor gente piensa. A mí me quedó muy grabado. A mi abuelo lo operaron también de prótesis de rodilla y un médico, no sé si bien o mal, pero a mí se me hizo bien. Un médico cuando le dijo, ¿y qué sigue, doc? ¿Qué sigue de aquí? Y le dijo, si tú quieres quedar bien, pues ya párate y vete. Si quieres quedar mal, háblale a tus hijas que te traigan una silla de ruedas, que vengan al taxi. O sea, tú decides.
Y digo, mi abuelo se paró y lo hizo. Ahora el hacerlo, como me comentaba, en 4 o 5 horas que ya estén de camino a casa, creo que eso puede quitarles muchos miedos a la gente. El saber que voy a entrar 1 hora y media de cirugía, 2 horas, no sé, y a las 2 horas de monitoreo ya me puedo ir a mi casa a descansar. Eso es muy interesante. Sí me gustaría que platicara un poco de eso. Sí, fíjate que el proyecto de cirugía ambulatoria, obviamente, como te dije hace un momento, no es para todos. No es una cirugía que puedas decir a todos los pacientes reemplazados los voy a manejar de manera ambulatoria. Hay muchos factores que te limitan y el principal es el cultural. El arraigo que tenemos los médicos también, repitiendo lo anterior, decir, no, hay un temor de que le pueda pasar algo a mi paciente y me pueda demandar. Hay que ser selectivos, no todos son, se deben de cubrir ciertos requisitos, sobre todo antes, durante y después. Esto es una cuestión educacional, explicarle al paciente por qué es candidato para ese tipo de más que cirugía, porque el reemplazo está indicado, pero el sistema ambulatorio, ¿en qué le beneficiaría? Desde mi punto de vista y por estudios y todo lo que se ha visto, sobre todo a nivel particular, ¿no? Pues sí, un paciente particular pues genera más gastos. Hasta uno de aseguradora, pues tú puedes decir la aseguradora lo paga, pero no se trata de eso. No se trata de que la aseguradora lo pague. Se trata del beneficio del paciente. Que tú puedas hablar. Yo he visto que hemos estado empezando, tenemos pocos casos, pero hemos estado haciéndolo. Sin embargo, los pacientes que he metido no han sido tan jóvenes. Tengo el caso de un paciente de 80 y tantos años que se fracturó la cadera. Le pusimos el reemplazo y le dije, lo voy a mandar a su casa, don Pedrito. Sí, está bien. Y jala, se fue caminando y está muy bien el señor. Pero te repito, tienes que ver que sean pacientes que no tengan factores de riesgo que puedan predisponer a que regrese. Pero muy conscientes de que dentro de la información que le das, le debes de explicar que podría haber situaciones que lo hicieran regresar a una atención en urgencias. Y eso obviamente, es parte de ese protocolo, del paciente que pueda regresar. Obviamente, te dije de los gastos, claro, no es el factor principal, pero hablando ya en términos médicos, los procedimientos anestésicos ya cada día, como en toda especialidad, han ido avanzando. Ahorita nuestros colegas, que son nuestro brazo derecho, pues sin un anestesiólogo no puedes hacer este procedimiento. Ahorita también han desarrollado un bloqueo que se llama regional. Con un ultrasonido buscan específicamente el nervio que van a bloquear y eso es una maravilla. Esto no es nuevo, ya se hacía, pero de manera empírica, porque tú por conocimiento de la anatomía de una región decías el nervio pasa en esta parte y ahí ponías el anestésico. Pero el problema, como no lo guiabas, no lo estabas viendo, habían muchas complicaciones. Podías lastimar el nervio, quedaban con lesiones permanentes o quedaban entumidos de forma permanente. Y ahorita con esos nuevos procedimientos ya puedes operar una prótesis, lo puedes parar a las 4 horas, puedes iniciar la fase de rehabilitación porque les bloquean la vía sensitiva. O sea, el paciente no va a tener dolor, va a recuperar el movimiento, como cuando te ponen lo que se conoce también coloquialmente como raquia, que te bloquea las extremidades. Pero una vez que recuperan la parte motora, la fuerza, la sensitiva está allá. Entonces te permite, como están con analgesia, te permite llegar, pararlos, moverse, y hasta ellos se dan cuenta de, digo, ¿qué pasa? ¿Cómo es que lo puedo hacer? Incluso en cirugía de rodilla, yo en el Seguro Social, hago los procedimientos con anestesia local, dependiendo del paciente. Una artroscopía la hago con anestesia local, el anestesiólogo me lo seda. Si son lesiones mínimas donde en el cartílago lastimado no profundizo una reparación, puede salir caminando. De hecho, los grabamos saliendo caminando de la sala de quirófano al área de recuperación y se van a su casa. Claro, estás hablando de artroscopía, pero en el caso de la cadera, tú llegas como kinesiólogo, rehabilitador, fisiatra y lo paras y lo empiezas a mover. Y eso para el paciente es de verdad espectacular, ver su cara primero no lo cree, luego hasta el paciente mismo le mete ganas para empezar
a caminar. Y la clave del sistema ambulatorio en reemplazo es seleccionar adecuadamente a la persona que vas a, sobre todo, que no tenga factores de riesgo. Cada vez en nuestro país estamos operando pacientes más jóvenes de reemplazos, tanto por enfermedades metabólicas como puede ser la artritis reumatoide que destruye las articulaciones. Eso es un apartado completamente, es muy complejo. Esa patología la atienden los reumatólogos, son los que los ven desde el punto de vista farmacológico, clínico. Cuando ya las articulaciones están muy deterioradas y ya no tienen función, es cuando nos los mandan para reemplazarlos, que son los casos muy específicos de pacientes jóvenes. El paciente más joven que me ha tocado operar con patología de la cadera por enfermedad reumática, por espondilitis anquilosante, no sé si alguna vez has dado tratamiento a ese tipo de patologías, tenía 21 años. Imagínate, 21 años. Y el caso curioso es que fue cuando yo trabajé en el Hospital General, fue el papá y el hijo. Al mismo tiempo. Los dos. Y suena así risible, pero como en un... Sí conoce los diablitos con los que los de los refrescos bajan sus cajas. Sí. Prácticamente así me los llevaron, porque no se podían mover. Una historia muy dramática. Yo dejé de trabajar hace ya más de 10 años en el Hospital General, pero yo ahí aprendí mucho. Me dio mucho aprendizaje y refuerzo de lo que ahora hago actualmente, así como lo hace el Seguro Social. Y me ayudó mucho esas experiencias con la gente con esas patologías. Y por eso te digo, son pacientes que llegan muy jóvenes. Y uno que fui a operar a Cancún tenía 22 años, se cayó del caballo y estaba chavo y se fracturó la cabeza, el fémur. Ahí ya realmente no puedes ofrecerle nada, entonces lo reemplazamos. Pero ahí es cuando ya utilizas ciertos sistemas, que esa es la parte también interesante de lo que es la cirugía articular. No es solo el hecho de hacer las cirugías, sino conocer cada sistema de lo que vas a colocar en la articulación. Tienes que saber ser muy bueno en el conocimiento de lo que le vas a ofrecer al paciente, por qué se lo vas a poner y qué función va a cubrir. Hay muchos materiales, entonces esto es la parte en donde tú aprendes cuando vas a este tipo de eventos, ¿no? El concepto de tribología. ¿Y a qué se refiere la tribología? A todo lo que es, bueno, para no entrar en definiciones ortopédicas, pero todo lo relacionado con el movimiento, lubricación y sobre todo la coaptación, que es que se articulen perfectamente estos componentes. Y esa es la parte también muy bonita e interesante que desarrollamos. Y obviamente todo eso tiene que ver tanto como cirugía convencional, que se quede hospitalizado el paciente, como con cirugía ambulatoria. Pero es una cuestión cultural que tienes que ir trabajando poco a poco. Yo creo que lo vamos a lograr desarrollar a buen término y para eso nos apoyamos. Tengo el honor, soy profesor titular de un curso de alta especialidad en donde entrenamos a los jóvenes, no tan jóvenes, que deciden hacer este tipo de procedimientos. Y obviamente tenemos el aval de una universidad, que eso es lo que les da más realce y más peso a la formación de estos muchachos. Pero es interesante que la gente sepa, porque hay muchos tabús en relación a eso, que cada vez pues, hay más tecnología, la medicina es más integral, o sea, se apoya de un equipo multifuncional como tal, para que se dejen, porque hasta el día de hoy todavía hay gente que piensa que si me opero voy a quedar peor. O sea, creo que conozcan desde el tema de tecnología, desde el tema de todos estos procedimientos nuevos y que, como usted lo comenta, desde el equipo de anestesiólogos, de médicos, que es un grupo, un consejo de especialidad en eso, hasta el tema de nosotros, la parte de kinesiología, fisioterapia, pues que la gente vea que hay una opción para mejorar. Luego ves gente toda, como dices tú, toda chueca, todas las rodillas, y no quieren operarse. ¿Por qué pasa esto? Esos tabús que dices son muy arraigados, sobre todo en nuestro medio. Antes existían ciertos parámetros que desde mi punto de vista igual eran, pues, si quieres hablar de discriminación, o se decía, no, es que al paciente del campo no lo operes porque es verdad. Aquí hay un factor muy importante. Cuando tú pones una prótesis, no son eternas. O sea,
¿Pueden aflojarse? Sí, sí pueden aflojarse. Las prótesis, tanto en cadera como en rodilla, las puedes poner con cemento o sin cemento. La mayor parte en la cadera, las que ponemos son sin cemento. Y en la rodilla todas hasta ahorita son cementadas. Hay prótesis no cementadas. Yo no tengo tanta experiencia, más bien no tengo experiencia poniendo prótesis no cementadas porque tienen que cubrir también ciertos requisitos los pacientes. Sin embargo, los sistemas son buenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede de esto? Tú puedes escuchar a tu vecino, no es que se me infectó y luego no pudo caminar. Es verdad. Hay que explicarles al paciente cuáles son las complicaciones que pueden haber. El paciente tiene derecho a saber todo esto. Y obviamente, ¿qué es lo que nosotros haríamos en determinado momento para solucionar estas complicaciones? Complicaciones que se pueden dar durante la cirugía o después. Y las que se dan después, una de las más catastróficas son las infecciones. Una infección periprotésica es, para nosotros, es terrible, es desastre, porque eso implica una serie, que también es un protocolo, es algo muy complejo y muy interesante a la vez hablar de una infección periprotésica, que no es el objetivo de nosotros, pero son complicaciones que se pueden dar. Y obviamente, pues que el vecino le dijo, no, es que lo operaron en el Seguro Social. Eso no tiene nada que ver dónde lo hayan operado. Es la situación que se dio, que eso es lo que hay que estudiar, por qué le pasó esta complicación, pero no es a todos. Yo creo que tanto las instituciones de gobierno como las privadas, y dentro de las instituciones del gobierno, hablo del Seguro Social, que es donde trabajo, son las que más asistencia le dan a los pacientes que no tienen un seguro de gastos médicos, que no tienen, digamos, asistencia en salud, pero tienen ese derecho a ser pacientes del instituto. El IMSS les soluciona muchos problemas. Manejan buenos implantes, hay médicos, hay colegas muy bien capacitados. Tengo amigos que están en la UMAE que están realmente muy bien entrenados, muy bien capacitados para poner este tipo de implantes. Y de verdad, si no fuera también por la institución de gobierno, imagínate, hay infinidad de gente. ¿Qué pasa? Hay una sobrecarga de trabajo, que esa es la parte diferente, ¿no? O sea, se sobresaturan los servicios y ya no hay abasto. Pues como se manejan licitaciones, pues se gastan y hay una lista de espera. Pero aparte, por la sobrecarga y factores, que sería muy difícil entrar en detalle con esto, los pacientes se quedan más tiempo hospitalizados, a veces hacen hasta una semana, y eso retrasa, como bien sabes, la recuperación del paciente. Un paciente postrado es un paciente que va a presentar muchas complicaciones, sobre todo después de una cirugía mayor, como lo es una prótesis de cadera o de rodilla, pueden tener, y eso es lo que la gente culturalmente dice, no, es que vas a quedar mal. Difícilmente. Yo la respuesta que tengo, yo siempre les digo, si usted ve las estadísticas del Seguro Social, cuántos reemplazos se hacen al año, digo, si la gente quedara mal, no se operaría de la rodilla. Clave de todo esto es la relación médico-paciente, que establezcas una buena relación y que el paciente se dé cuenta que trabajas en equipo, que no estás solo. Y yo siempre es lo que le digo, desde el hecho de antes de la cirugía, por eso es un proyecto, el que te platiqué, en donde participan ustedes, participa el anestesiólogo, porque se le informa al paciente, su médico ya le indicó un reemplazo. Bueno, el reemplazo es esto, yo como anestesiólogo le voy a hacer este procedimiento para que usted no tenga dolor, para que su recuperación sea lo mejor posible en cuanto a molestias, y la parte de rehabilitación, para llamarle así, es la que les explica también, bueno, usted va a caminar, yo voy a llegar, le voy a hacer esto y esto, y después de su salida del hospital, si es ambulatoria o se va a quedar un día, usted va a ir a mi gabinete y le voy a hacer esto y esto. Ese es un manejo integral del paciente, porque realmente, como te platiqué hace rato, tú puedes hacer una cirugía pulcra, perfecta desde el punto de vista técnico como médico, pero si el paciente no se mueve, no se va a mover. Y hay pacientes que son muy aprensivos, que tienen umbrales muy bajitos al dolor, que eso tienes que ser empático con eso. Entonces tú tienes que crear estrategias para que el paciente pueda ayudarse él mismo, y tú lo saques de boleto con la rehabilitación. Por eso ustedes son
clave en esta parte. Eso es muy importante ahorita que dijo que si no se mueve como tal. Los pacientes también antes pensaban, o cada vez que me acaban de operar y tengo que reposar. O sea, tengo que reposar, es que me acaban de operar, es que me acaban de hacer esto, y cada vez piensan que eso, y hasta les da miedo el movimiento, Sí, pero que es entiendan correcto. que ahorita se receta un poquito más el movimiento prolongado, porque si no pasan esas Sí, esas cosas. complicaciones. Sí, y es cuestión mucho de la parte educativa de que tú le explicas. Por eso es un manejo integral, por eso se les invita a ustedes, hacemos equipo con ustedes, porque aquí lo importante, tanto a nivel institucional es difícil por la carga de trabajo, por la saturación que hay en los servicios, pero se les envía también a pláticas, trabajo social participa en el caso de la medicina institucional, porque tienes que ver en dónde vive, cómo está, para que le pueda explicar a trabajo social. Usted tiene que evitar tal vez esto, no la parte médica, pero sí su entorno social, dónde va a estar, cómo se va a mover, si hay animalitos en la casa, porque a fin de cuentas, independientemente que hagas una cirugía mínimamente invasiva, que también se puso de moda hacer cortecitos y esa serie de cosas, pero hay una herida que puede ser contaminada en determinado momento. Entonces, todo esto es crucial para que una cirugía de reemplazo tenga un buen final. Pero insisto, la parte del movimiento que antes no se daba, porque el paciente estaba hospitalizado, se iba a su casa y luego en 6 semanas a rehabilitación. Pero son 6 semanas que ya tienes una hipotonía muscular, una hipotrofia muscular, que el paciente va a tener dolor cuando lo puedas mover, y cuando lo puedas mover después de un tiempo prolongado va a estar limitado y va a tener más dolor. Entonces el paciente va a decir, entonces, ¿para qué me operé si me está doliendo? Pues le está doliendo por el estado prolongado que tuvo en determinado momento. Sí, es verdad, por eso hay que ser empáticos como médico. Sí me duele, no, sí le creo, le voy a dar este analgésico. Yo que les digo, antes de ir a la rehabilitación, tómelo, porque si me dicen, no, yo salgo como Superman, ya me rehabilitó Carlos, ya estoy bien, pero a los 15 minutos está doliendo, toma un analgésico y no deje de moverse. Lo que le indique el kinesiólogo, el rehabilitador, lo va usted a hacer en su casa. Entonces, la ventaja con las prótesis, por los sistemas, por los nuevos, la modularidad, muchas cosas ya permiten que el paciente pueda poderse mover inmediato. Todos esos protocolos, claro, los van desarrollando tanto en Estados Unidos como en Europa, que son 2 escuelas completamente diferentes, pero la finalidad es que el paciente se recupere al 100% y el movimiento después de un reemplazo sea inmediato, que eso es clave. Y te repito, tanto en un sistema de cirugía ambulatoria como en un sistema convencional. Alguna de las preguntas que nos hacen aquí, digo, más un poquito fuera del ámbito ortopedista, pero que sí me gustaría ver como su punto de vista, porque luego la gente es muy común que no lo pregunte, y tenemos luego una opinión nosotros, y quisiera ver la opinión de un médico con su experiencia y del área de ortopedia. ¿Qué opina usted del uso de rodilleras? O sea, Para cirugía de reemplazo. para dolores de rodilla. Bueno, aquí hay 2 cuestiones ya hablando fuera de lo que es reemplazo. La mayor parte de las lesiones que supongo que ves también, me imagino que tú ves mucha rodilla acá, que es lo que más se da. Cuando son lesiones ligamentarias, se habla de estabilidad de una articulación. En la rodilla, que también es muy compleja, no solo tiene el movimiento de la bisagra, tiene movimientos rotatorios y de traslación, que es cuando se va hacia adelante, cuando se lesiona el ligamento. El ligamento cruzado es el freno natural que tiene la rodilla. Cuando hay lesiones de ese tipo, te apoyas con ciertas, digamos, dispositivos, como son las rodilleras, en el proceso de rehabilitación, porque cabe recordar que también dentro de la rehabilitación y de la recuperación es el movimiento. En osteosíntesis, se llama así cuando reparamos una fractura, hay ciertas osteosíntesis, sobre todo de la rótula, que es la rodilla, en el codo, que se hacen dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Tú haces la fijación y mientras más lo mueva el paciente, la fractura se comprime más, y al comprimirse más, el proceso de consolidación es más rápido. O sea, haz de cuenta que no es una fijación, o sea, sí es semirrígida, pero no como cuando pones una placa o un clavo. Entonces eso ayuda. En el caso de una rodillera, sí, yo sí recomiendo en ciertas lesiones, sobre todo esguinces, ya que haces una buena exploración física. Es difícil a veces de inicio porque la rodilla duele mucho. Y si te llega ocupada, ¿qué quiere decir eso? Que hay un derrame interno
porque es una respuesta a la agresión. La membrana sinovial que cubre la rodilla se inflama, produce más líquido sinovial, o la lesión ligamentaria te produce una hemartrosis, que es sangre que se presenta dentro de la rodilla. Lo que hace es drenas para que pueda el paciente primero sentir un alivio, porque haz de cuenta que es como un globo, que le echas agua, pero la cápsula de la rodilla no se va a reventar el globo, ¿sí? Entonces esa tensión les da mucho dolor, y es cuando nosotros pues hacemos esos drenajes. Ya puedes revisar un poquito y te apoyas con estudios de extensión, ya sea un ultrasonido, una resonancia. Si tienes sospechas sobre todo de que tiene una lesión ligamentaria, entonces es cuando le pones una rodillera. En el caso de posquirúrgico, sobre todo cuando es reparaciones ligamentarias, puedes hacerlo, o sea, sí está indicado. Puedes poner rodilleras mecánicas que son ya que tienen a los lados unas varillas, pueden ser de plástico más rígido o de metal, que las vas graduando y eso progresivamente le da. Pero va a depender mucho de la lesión, la indicación. Uso rodillera, sí, y depende de qué lesión, ya sea si no es un trastorno que tengas que operar o si es una situación después de una cirugía. Yo sí recomiendo. Sí. En lo personal, cuando hago una plastía del ligamento cruzado, no utilizo una rodillera. Lo ideal, y lo platicamos también hace un ratito, son las máquinas de movilización pasiva, que tú las programas y de inmediato que lo operas, la máquina está dándole flexión, extensión a ciertos grados, porque obviamente acabas de poner un injerto que va a pasar por varias fases hasta que ya se ligamentice, pero obviamente tienes que cuidarlo, ¿no? Para que esto pueda integrarse y el paciente ya tenga su actividad. Sí, es recomendable dependiendo del caso. Otra cosa que nos llega aquí mucho, y también digo, no sé qué tanto esté familiarizado o qué tanto se le haga a usted bien el uso ahorita para lesiones meniscales, tendinopatías y eso, la implementación del PRP. Ese es un tema también. Es un tema controversial. Se ha desarrollado mucho en los foros ortopédicos. En AMECRA hubo una sección, lo que se le llama actualmente ortobiológicos. Se les conoce, es utilizar el plasma rico en plaquetas, utilizar células madres pluripotenciales, haces punciones, sobre todo en una zona muy rica es el sacro. Claro, tienes que entrenarte y saber hacerlo para que saques realmente células de lo que es la médula ósea roja. Mira, no tengo experiencia yo manejando lo que son los ortobiológicos. Trabajé muchos años con un colega que está muy dedicado a eso, un médico del deporte. Vi resultados en la experiencia, no haciéndolo yo, pero en la experiencia de los pacientes que manejaba. Vi resultados muy buenos cuando son lesiones ligamentarias. Es tejido conectivo, pero digamos, en otro estrato. O sea, a fin de cuentas, el tejido conectivo va a tener un proceso de cicatrización y de reparación. Te lo pongo como ejemplo con una fractura. La fractura, desde el momento mismo en que se rompe el hueso, ahí inicia el proceso de consolidación. Porque los factores plaquetarios, cuando se rompe, hay un hematoma fracturario. ¿Qué es lo que empieza? Haz de cuenta que se liberan los albañiles y empiezan a hacer por compararlo así, porque así nos dicen coloquialmente a nosotros, albañiles o carpinteros. Bueno, entonces empiezan a reparar esas células que tienen factores de cicatrización y de reparación, que son las plaquetas. En ese momento mismo empieza el proceso, pero a diferencia del hueso, los ligamentos tienen otro tipo de componentes. Colágeno, hay un poquito menos proteoglicanos, pero eso ayuda a que estos factores ayudan a que se repare un poquito más rápido. Y sí lo vi, por ejemplo, en tendonitis, una tendonitis de Aquilea, donde está contraindicado poner un esteroide, porque tú pones un esteroide allá, se rompe el tendón, entonces pues es ya más complicado, ¿no? No es conveniente inyectar esteroides, sobre todo en el Aquiles. Pero ellos ponen allá en tejidos blandos, específicamente hablas de ligamentos. He visto buenos resultados. Honestamente, la evolución ahora en un menisco, que es un fibrocartílago, es diferente, porque hay que recordar que el menisco se nutre
por sangre, pero no toda la sangre le llega al menisco. Hay una periferia en donde se asienta. Los meniscos son como unos cuernitos. Entonces, la parte que está más pegadita al hueso, es sobre todo el interno, es el fijo, es el que está con cierta rigidez. El externo es el móvil. En la parte de atrás, pues tienes el tendón del músculo popliteo y eso es como un tope natural y un amortiguador. Es complejo. Honestamente, no puedo decirte que funcionen lesiones meniscales. Están las muy populares, famosas lesiones intrasustancia que mencionan los radiólogos cuando ponen el ultrasonido. ¿Qué es eso? Haz de cuenta un sándwich. El menisco es el sándwich, tiene sus dos panes arriba y abajo y el relleno. Allá en el relleno es donde está abierto. Tú las puedes ver cuando haces una artroscopía. Ves la característica del menisco, ves si se abre el menisco. El menisco tiene zonas por la vascularidad, le llamamos zona roja-roja, roja-blanca o zona blanca. Cuando son una zona blanca donde no hay una perfusión, pues lo remodelas o tratas de no dejarlo tan delgado porque se puede romper. Quitas esa parte, lesiones radiales que son así transversales o las que son en asa de cubo, que se llaman así porque se rompen en longitud. Y esas son las que son susceptibles de repararse con suturas. Pero allá el utilizar los ortobiológicos no es algo que yo vea con mucha respuesta. ¿Qué te hace el ortobiológico? Por los mismos factores de crecimiento que tiene la plaqueta y de cicatrización, producen de manera secundaria una analgesia, pero no es en todos los pacientes. Lo que no se vale es promocionar el ortobiológico como un regenerador, porque también esa es una realidad. Tú pones un PRP, pero no te va a regenerar el cartílago. Entonces, a veces se utiliza indiscriminadamente decir, esto le va a regenerar. No, no regenera. Las lesiones son permanentes e irreversibles hasta ahora. Yo estoy seguro que tal vez no me toque verlo a mí, tal vez ni a ti, pero que la ingeniería biológica desarrolle ya, de acuerdo al ADN o la estructura de cada paciente, de cada persona, que ya tengas tú tu propia refaccionaria, ¿no? Si te lastimas, pues ahí está el menisco de Carlos. Ese mismo le vamos a poner. Incluso los trasplantes meniscales no han tenido tanta popularidad y necesitas tener un banco de tejidos. Es un proceso muy complejo mantener un menisco y sobre todo que pueda ser viable, porque a fin de cuentas estás poniendo un tejido de otra persona, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, pues hay una integración y todo esto. Y también allí a veces ponen PRP. Lo he visto en muchos lugares. He visto también que es una parte comercial tremenda. Me tocó hace unos años ir a un entrenamiento en Estados Unidos y un médico muy bueno, el doctor, en Indiana, pues terminaba la prótesis y veo que le ponía eso, porque hay hasta sintéticos, o sea, ya no solo el que sacas. Okay. Sí. Y yo le pregunté, una pregunta, doctor, pero ¿para qué le pone el plasma al final? Es para la mejor integración del componente. Entonces yo me quedé con la duda muchos años, dije, no, pero ¿por qué si el componente una vez que se fija, tienen un recubrimiento que hace que el hueso se forme alrededor de ese componente y lo integre, en el caso de la cadera? Y obviamente también caemos los médicos en la parte comercial. Eso que sería un tema muy largo y muy escabroso de verdad de platicar, pero digo, no es una acusación, pero sí pues dices, ¿para qué le pones el PRP a una prótesis? Sí, digo, sí. a una prótesis. Digo, te lo pones a la rodilla, bueno, lo infiltras, pero en una prótesis no le veía yo mucha función. Entonces, hay mucho, ahorita se ha popularizado, lo ponen rehabilitadores, lo ponen médicos del deporte, lo ponen colegas en ortopedia. Yo en lo personal no utilizo esto. Con el colega que trabajé tenía muchos pacientes, pero sí veía buenos resultados en lesiones de tejidos blandos, lesiones ligamentarias. Les ayudaba muchísimo. De hecho, yo le mandaba a algunos pacientes, por ejemplo, esguinzados, con secuelas de esguinces de tobillo y todo, y mejoraban bastante con la aplicación del PRP. Pero claro, la clave es que apliques la plaqueta pura, porque es un proceso de centrifugación en donde tienes que extraer la plaqueta. Pero a veces se hace artesanal cuando pues, no sabes cómo funciona bien tu centrífuga y se pueden colar
eritrocitos o leucocitos, entonces ya no es un PRP tan puro, que eso es lo que se tiene, que eso es la clave de aplicarlos. Células madre pluripotenciales, lo he visto en necrosis avasculares de la cabeza del fémur, cuando son enfermedades de origen idiopático, que también tienen, obviamente, por antecedentes de alcoholismo, uso prolongado de esteroides, muchos pacientes que van a gimnasios y que se empiezan a meter cosas, dañan esas articulaciones y luego hay que reemplazarlos. Entonces, ahí he visto también que se les aplica las células madre, pero a final de cuentas acaban en el reemplazo. O sea, como que es paliativo, retardar un ratito más. pero tú ya sabes cuál es el final de esa articulación. Entonces, más que recomendar, no tendría yo la experiencia ni decir, no, pues sí, que te lo pongan, porque va a depender mucho de la naturaleza de la lesión y cuál es el objetivo por el cual te lo están aplicando, y no caer en ese mercantilismo, ¿no? De que a todo le vas a poner PRP, que pasa también. Perfecto. Pues para ir cerrando, para no quitarle más de su tiempo, porque al contrario, hablando de estas cosas que nos apasionan, Sí. nos podemos pasar Indudablemente. todo el día. Digo, es muy interesante y nos gusta hablar, se nota de esto. Este podcast nos ayuda para empatizar y concientizar y ayudar a la gente Claro. sobre la salud, que es lo que estamos hablando. ¿Qué consejo le daría a la gente que nos pueda escuchar para que mejore o para que se convierta en su mejor versión? ¿Qué consejo usted desde el punto médico le podría dar a la gente para que sea su mejor versión? Respecto a lo que es los problemas articulares. Yo creo que aquí hay una clave, es cuidar mucho la salud articular de muchas maneras. El ejercicio es algo muy bueno, un ejercicio dirigido. Como le digo a los pacientes, yo no estoy peleado en el caso de las lesiones de la rodilla, con que él pueda hacer su actividad física. De hecho, uno de los objetivos de operarlos, por ejemplo, las plastias ligamentarias, es que la persona regrese a cierta actividad física. Una buena alimentación y obviamente el sobrepeso, que como les dije al principio, no es un factor determinante. Se ha satanizado que el paciente obeso con obesidad mórbida no debe ser operado, pero muchas veces caemos en la arrogancia. Quiero ayudar a mi paciente que tiene sobrepeso. Digo, no se va a hacer una cirugía bariátrica. Bueno, entra en un plan, pero es un compromiso mutuo. Yo le ayudo, pero usted tiene que comprometerse a perder peso después. ¿Y a qué me refiero con esto? Le dejas estable o le reparas un ligamento, pero el paciente ya va a poderse mover, que es diferente cuando tiene la lesión. Ya es un tabú también. El paciente gordito no hay que operarlo. Es que hay que ver qué tipo de obesidad tiene y qué tipo de patología. Por eso es lo importante de actualizarnos en esto, de saber por qué se está poniendo. Incluso hay temas que se relacionan con la obesidad y el paciente con reemplazos articulares. Y también otra cosa muy importante, que parecería de risa o cómico, la relación sexual relacionada con el reemplazo, porque sí es importante. El paciente te pregunta, doctor, ¿y puedo tener relaciones con mi pareja? Sí, adelante, claro. Digo, dentro de lo normal y humano, ¿no? Pero sí, y son cuestiones que a veces, y hace años no se manejaban. ¿Cómo le voy a decir al paciente algo así? ¿Cómo le voy a preguntar al doctor? No, es que el médico, como médico y la parte humana, tienes que también entrar en un entorno social de lo que es el reemplazo, no limitarte nada más a le puse prótesis y ya estuvo. Entonces son cosas que tú tienes que enseñarle. La recomendación obviamente siempre es cuidar la salud articular, no dejar pasar las lesiones que aparentemente son inocuas. Hay que darles la importancia que se debe. Muchas veces los resultados negativos se dan porque una vez que nosotros nos lastimamos, vemos que o dejamos pasar el tiempo o no le damos importancia a la lesión, y ya cuando va empeorando, ya estamos en situaciones extremas, es cuando acudimos al médico. Obviamente nosotros como médicos hay que recordar algo, somos seres humanos. Y como te dije, hasta operando con robot, tú eres el que opera, no el robot. Tú puedes tener un robot excelente, pero si eres malo desarrollando tus habilidades, el robot no te va a cambiar eso. Entonces, somos seres humanos y nosotros reparamos, que esa es una cuestión diferente. Hay una reparación de ligamentos, de tejidos, pero tenemos que repararlos bien.
Ojalá y algún día, así como te dije, vamos a ponerles a Carlos su propio ligamento, ¿no? Y queda todo como si nada hubiera pasado. Pero la recomendación básicamente es cuidar esas lesiones, darles la importancia que tienen. Obviamente, lesionándonos, viendo el desarrollo de la misma lesión, nosotros tenemos que acudir, no necesariamente con un ortopedista, pero sí darle atención porque un buen médico, un médico familiar, un médico general de primer contacto, son los mejores porque son los que te mandan al paciente y detectan, diagnostican también, tal vez no con la certeza que hace un especialista, pero sí te van a decir, no, esto tiene que verlo, y ellos se dan cuenta de la magnitud de la lesión, o bien llegan directamente con ustedes o llegan referidos por otros lados con nosotros. Entonces la salud ósea, la salud esquelética es muy importante, hay que cuidarla, la alimentación es clave y el ejercicio indudablemente para que puedan tener un buen desarrollo del aparato locomotor. Esas lesiones, el consejo principal es que no las descuiden, siempre darles la atención por la predisposición que tenemos también a los problemas, tanto traumáticos ligamentarios como a los problemas degenerativos. Perfecto. Y por último, me comentó que no tenía redes sociales. ¿Cómo lo podemos contactar? Sí. Tenemos una red social de lo que es el curso que implementamos. Yo trabajo, digo, sí se puede mencionar, ¿verdad? Todo. Yo trabajo a nivel privado en el Centro Médico Las Américas. Estoy en el staff de ortopedia y a través también de lo que es la página, ahí nos contactan siempre, nos derivan al paciente. Mi consultorio está en el anexo, en el consultorio 9 del anexo del Centro Médico de las Américas, y a nivel institucional, que insisto, también soy muy agradecido por esta parte. Estoy trabajando en la unidad médica de atención ambulatoria número 1, que está en Pensiones, sobre la avenida 7, creo que se llama, tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, Alfredo Barrera. Ahí estamos también trabajando, haciendo este tipo de procedimientos. La mayor parte de los pacientes pues, nos derivan a nosotros. Es una cantidad impresionante de gente que vemos. Yo tengo 3 días quirúrgicos, opero 2, son 6 cirugías que hacemos semanales. Y si hay más, pues a veces se tiene que hacer otra más. Pues ese es el apoyo que tengo desarrollando este curso, entrenando a los muchachos que pues les apasiona esta parte. Y aquí la cuestión es, estamos obviamente a disposición de la gente que necesite, tanto dentro del instituto como en la parte privada. Y esto es algo que pues, nos ha hecho, pues nos da pues expertise, un término que está muy controversial, pero a la vez una gran satisfacción. Y para mí en lo personal, la mejor satisfacción es ver caminar a mi paciente. Cuando ves ese resultado, cuando el paciente hasta no necesitas que te dé nada el paciente, ver que te está caminando, recibir mensajes en donde te agradecen que ya estén caminando, eso es algo muy satisfactorio, pero esto es una satisfacción que yo trato de ser extensiva porque no eres tú solo como cirujano, te rodeas de un equipo especial en el caso de ustedes como kinesiólogos rehabilitadores, porque eso es el resultado final de todo esto. Pues muchas gracias, Doc, por haber compartido un poco gracias a ti, al contrario. Muchas gracias. Agradezco mucho, estoy muy agradecido. Creo que esto se ha desarrollado muy, muy chido, muy padre. Es la primera vez que participo en un podcast. Pues espero que no sea me han entrevistado, claro. Cuando última. tengas algún tema en específico, sobre todo de esto, con mucho gusto. Totalmente. Esto es importante porque más que un anuncio es el hecho de que ayudar a la población, como tú dijiste, ¿no? Orientarlos y que sepan que estas patologías pueden resolverse detectadas a tiempo, incluso hasta a veces secuelas, pero es importante que le den importancia también, tanto como las enfermedades degenerativas del corazón, diabetes, de los riñones, pero también la salud muscular esquelética es importante porque es cómo nos movemos. No, y es importante para que la gente después llegue con médicos de su expertise, de su calidad, y a veces no sabe cómo encontrarlos si no tienen esas redes sociales. Pero con el SEMA, digo, tengo el WhatsApp, tú tienes mi teléfono, no tengo ningún problema. Y encantado y muy, muy agradecido con ustedes, con tu equipo de trabajo por esta oportunidad.
Pues ya saben, amigos, si conocen a alguien, si a ustedes les sirve esta información, pues traten de compartírselas. Pues ya, como lo dicen ahí varios en los podcasts, el de compartir es bueno. Pues entre a más gente le llegue, más gente se puede beneficiar y ayudar de esta parte. Muchas gracias. Hay una página en donde es mi nombre y ahí aparece. Es una página que hizo mi hijo, que es diseñador, y ahí aparezco sin problemas. Pues para que lo busquen, ahí de ahí la manera de encontrarlo. Si no, directamente en Biokinesic y nosotros ahí hacemos el contacto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.